Buenas noches, amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Tengo que aclararles de que hay una persona que me ha mandado en el mail que dice que ya no repita lo mismo cada martes, pero pues no hay otra, es la definición del programa, ¿no? Bueno, hoy tengo a una persona súper extraordinaria. Ustedes me pidieron que lo traiga otra vez. Aquí está. Rompió récord de mails en la historia del programa en los 3 años. Les voy a dar un promedio. Si recibimos a la semana, en el transcurso de la semana, unos 80, 100 mails por programa, Carlos hizo 300. Y es gracias a usted. Esos son los que yo recibí. Carlos recibió otra variedad también bastante grande. Pero ya para no andar en tanto rollo, porque sé que quieren saludar al gran Carlos Kazuga, director general y presidente de Yakult, que viene por segunda ocasión para seguir platicándonos sus experiencias, cómo ayudarnos a ser mejores. Y bueno, es un placer tenerte, Carlos. Muchas gracias, tocayo, muy amable. Muchas gracias por volverme a invitar otra vez. Gracias al público por tanto interés en llamarme a estar contigo, que me da mucho gusto poder presentarme. A mí también. Dime una cosa. Sí, hablamos en el programa pasado de la diferencia entre los japoneses y los mexicanos como concepto, sí, ¿no? Hablamos de cómo eres tú con tus empleados. Así es. Que agarras un jueves desde hace 1000 años y pum. Hablamos de cómo le diste chamba a unos voceadores honestos. Así es. ¿Por dónde te late que fue lo que les impactó al público más? A mí, de acuerdo con los mails y las felicitaciones, muchas que he recibido de parte de tu público, de nuestro público, es de los voceadores que lograron superarse para llegar a ser lo que son actualmente. Tú crees mucho en el ser humano, ¿verdad? Yo lo único que creo es para salir adelante es tener fe en el ser humano, irlo formando, irlo haciendo crecer, para que juntos, unidos, podamos salir adelante. Pero a ver, ¿cómo sabe un ser humano, sí, que tiene capacidades para hacer una u otra cosa? Doy un ejemplo. Me platicaste antes de grabar el programa y días anteriores que mucha gente con unos currículums increíbles te escribieron pidiéndote chamba. Cuando tú les dijiste, señores, ustedes tienen la capacidad enorme de ser empresarios. Así es. Y esa fue tu respuesta, que obviamente no los contratabas. ¿Cómo se da cuenta el ser humano que sí tiene esas? ¿Por qué te mandan el currículum pidiéndote chamba gente tan extraordinaria y no se dan cuenta que pueden ser empresarios? ¿Dónde está? Lo que me extrañó mucho es de que después muchos de estos mails eran solicitando trabajo en Yakult y lógicamente le estoy adjuntando mi currículum para que usted sea tan amable de leerlo y ponerme a sus órdenes. Leía sus currículums y les decía, bueno, es que tienes todo para poder ser un empresario. Lo único que te faltan son los bachocos suficientes para salir adelante. Arriésgate. Hay una sola oportunidad en la vida que lo hubiera, y eso es lo peor que puede tener un ser humano, de decir ya en la vejez hubiera hecho caso, hubiera escuchado. Arriésgate todo, y les pongo el ejemplo de tus abuelos, de mis padres, claro, de tantos inmigrantes que llegaron aquí, claro, a México, a esta bendita tierra, y que sin idioma, sin títulos, sin dinero, y ellos tenían unos currículos impresionantes, hablaban perfectamente el español sin ninguna falta de ortografía en su redacción, y no se atrevían y buscaban hacer trabajo, buscaban tener un trabajo, nada más. Pero tú crees, y yo te pregunto, ¿qué es de huevos esto? Querer ser empresario. O sea, te voy a decir por qué. Y perdón que ponga mi ejemplo, hace 33 años que la agencia lleva formada. A mí me daba miedo dejar de ser director de programación en Canal 13
que era del Estado. Me daba mucho miedo para abrir un negocio, porque ni sabía cómo se hacía, no tenía la más remota idea, y estaba en una zona de confort, porque ser director de programación te pagan muy bien. Claro. Y tenía un hijo recién nacido. Así es, sí. Me corrieron, porque le di un madrazo a alguien que ofendió a mi jefe. Entonces ya corrido tuve que abrir la agencia de publicidad. Pero sí da mucho miedo, ¿no? Claro que da mucho miedo, como tu abuelo, mi padre, es que se atrevieron a atravesar el Océano Pacífico de esa época, venían temblando. Y también el cambio que se está viendo con esta influenza que estamos sufriendo, si no hay una crisis, no crecemos. Bendita sea la crisis, en verdad, porque esto hace que la gente piense, se una, luche. Yo nunca había visto tantos padres de familia con maestros haciendo la limpieza de sus escuelas para recibir este lunes. ¿Sí se vio? Sí se vio, claro que se yo vio. no lo vi. Y entonces esto es muy importante que se tome en cuenta en todas las escuelas, en todos los directores, y ojalá esto no quede nada más de llamarada de petate y después ya se olvide. ¿Cuánto te dan de quincena? ¿Mandé? ¿Cuánto te dan de quincena? ¿De quincena por Sí, qué? te la apuesto toda a que si no hubiera sido por la influenza, no lo hacen. Y te apuesto lo que quieras, que no se vuelve a repetir. Hijo. No, pues es la verdad, monstruo. No, pues tenemos que educar a la gente a que de cada 6 meses hagan esta labor en todas las escuelas, y México sería un país muy sano y no ser ahorita los rechazados en muchas partes del mundo, porque no estábamos preparados para esto. Si te fijas, los países que más progresan son los países en los cuales neva mucho. Sí. ¿Sí? Los países tropicalones, que nunca tenemos frío, nunca tenemos calor, que siempre estamos en la primavera eterna, pues nos va las estadísticas, me estaba platicando un amigo tuyo, Rubinstein, cómo están bajando por todos lados las cosas. Y y las estadísticas de las cosas malas nos van creciendo y las buenas van bajando. Es que no hacemos nada, porque todo nos lo está dando gratis la naturaleza. En los países donde neva, donde cae mucha nieve, donde hace frío, donde las temporadas donde es una crisis climatológica, es donde vienen los cambios. Esto es muy importante, creo yo, que lo tomemos en cuenta. Por eso las crisis son... Si no hay crisis, no hay... Pero a ver, Carlos Casuga, voy a profundizar este rollo. Sí. Hubo influenza gruesa. Muy bueno. No teníamos historia de nada. Así es. Te tengo que dar una anécdota para que luego ya no sigamos platicando. Ahí te va, y nadie del público lo sabe, y lo voy a decir por primera vez. Yo invité hace 2 semanas al secretario de Salud. Le dije, secretario, a su secretaria, porque él cómo va a tomar la llamada, no se vaya a ensuciar la mano. Le doy 1 hora en el programa para que nos guíe y nos ilumine qué podemos hacer los papás, los hijos, los maestros y la sociedad en general. ¿Qué crees? Está muy ocupado el señor secretario. Ah, bueno, ¿tú crees que ellos me ofrecieron a otro? No. Pero ahí te va. Al día siguiente, López Dóriga, en Televisa, en el noticiero, recibe al mismo ser humano ocupado 10 minutos. Y ahí te va. Esa noche, en un programa que se llama Tercer Grado, que dura 1 hora, que nunca han llevado invitados, llevan de invitado al señor muy ocupado y a nosotros nos mandó al carajo. Si ese es tu secretario de Salud, ¿por qué tenemos que esperar entonces nosotros para que un señor se le ocurra, como a los japoneses, que de rutina en la escuela, en el Instituto México-Japonés que tú diriges, sin problema cada 6 meses, limpian la escuela, la pintan los propios papás, porque es parte de ellos? ¿Por qué esperas de que si un secretario está ocupado y los papás, por emergencia, y te aclaro, emergencia, fueron a limpiar la escuela,
Si cuando no hay emergencia no hay líderes comunitarios, no hay líderes sociales, es un desastre, Carlos Casuga. Bueno, también esto hablando del gobierno, pues también puede ser puro protagonismo del señor porque es actualmente el político que más sale en las televisiones diariamente. En el Japón, de subsecretario para abajo, todos son de carrera, ¿sí? Solo los que cambian son los primeros, los secretarios, los únicos que cambian que son de carrera política, son los que salen a las inauguraciones, pero abajo, de subsecretario para abajo, todos deben ser de carrera. Y por eso cuando hay un cambio de primer ministro en Japón, que es constante, nada más cambian 52 gentes en toda la burocracia japonesa. Cuando con nosotros, cada vez que cambia un señor presidente, un secretario o un jefe departamental, se van cientos, miles de gentes del cambio. Y lo otro chistoso de nuestro gobierno es que hay secretarios que una vez son secretarios de Agricultura, y en el siguiente sexenio son secretarios de turismo. ¿Por qué no en el siguiente 2 años? Ahora tienes un nuevo secretario de Educación Pública. Así, los cambian tanto, y de allá para abajo pues también trae su equipo, trae sus compromisos. Criticaban al PRI, yo no soy priista, criticaban al PRI y hacen lo mismo. Idéntico. O sea, ahora resulta que el del Seguro Social ya es un fregón en comunicaciones, y el que estaba no sé dónde ahora es un fregón en educación. Bueno, cuando la cosa es de carrera, la burocracia es de carrera, se hace como es el Japón, un Japan SADCB fuerte, donde están todos trabajando por una causa que es Japón. Y lo que se ve desgraciadamente en nuestro México es que cada quien jala para su lado. A ver, Carlos Casuga, nunca me imaginé que la plática iba a llegar por acá, pero no me importa porque creo que va a divertir y vamos a ayudar. Se puede, y te pongo entre comillas la palabra cambiar a México, o sea, en el DF, no conozco en el resto de la República porque son mucho más educados que aquí en el DF. Los que manejan coche pueden ser mejores, te pueden dar un día el paso, las señoras no se dejarán de estacionarse en doble fila, las marchas no serán para fregar a todo el mundo en Reforma y que una señora embarazada tenga que dar a luz, si Dios quiere, en el coche porque estos imbéciles protestan con justicia pero con mala leche en Reforma. Podemos los papás pintar las escuelas de los nietos y de los hijos, o si llevamos desde la revolución, ¿no?, o 200 años desde la independencia, no hemos cambiado. ¿Podremos cambiar para ser mejores? Dime la verdad. ¿O se puede hacer? ¿Hay una fórmula? Muchos países han logrado cambiar. Chile, Costa Rica, México tiene todo para poder cambiar. Claro que tenemos que reconocer que tenemos una gran historia desde tiempos de la colonia que ha influido nuestra manera de ser, como lo platiqué en el programa anterior, pero lo que debemos de decirle al público, a nuestro gobierno, a nuestra gente, es que hemos llegado al momento de que ya México no aguanta, necesita realizar un cambio educativo, un cambio en cada uno de nosotros, en ser individuos de poder de trabajar en equipo para poder salir adelante. No hay hacer cooperativas agrícolas, hacer cooperativas de trabajar en equipo, de unirnos más, ¿sí? Pero ¿quién lo puede hacer? Un líder. El presidente no puede, el presidente está demasiado ocupado en otras cosas. ¿Cómo se logran esos cambios? A ver, yo me acuerdo, Corea, cuando tú y yo éramos chiquitos, era un país de risa. Ah, sí.
Es más, llegaban los radios coreanos portátiles y eran una basura. Yo me acuerdo como ayer. Mira lo que es Corea hoy. No, es una gran Ve potencia. Singapur lo que es hoy. Ya no te quiero decir de Japón después de la Guerra Mundial. No te quiero decir China porque son un friego de chinos y ahí el 80% están fregadísimos en exceso, ¿no? De comunismo. Pero sí veo un Chile, veo un Costa Rica. Carajo, no puede ser. Ya me voy a enojar. ¿Por qué no podemos ser primer mundo? En el fútbol éramos el país 13 en economía, ahora somos el 19. En el fútbol éramos el 12 hace 3 años, ahora somos el 25. ¿Qué onda? Hablo en serio, no. ¿Cómo se cambian las cosas? ¿Quién las cambia o no se cambia? Yo creo que el mayor daño que tenemos está desde la educación. Oye, vuelvo a repetir y lo repito, y si vemos sí, cierto. Problema por problema en México, la base está en la educación. Sí, es cierto. Y en la educación formativa. Sí, es cierto. Eso es increíble que haya maestros que estén oponiendo a la reforma de una educación de calidad. Increíble. ¿Quiénes son los que hacen un país? Los que hacen un país, los que verdaderamente lo moldean, lo cincelan, lo forman, son los maestros. Y los maestros de primaria. ¿Sí? Pero si estos maestros de primaria son los que hacen las huelgas, hacen los bloqueos, queman autobuses. Hay una presidenta toda la vida, hasta que se muera. No, pues es la verdad. No friegues. Entonces, esto hace que es lo que ven los niños, lo ven y es lo que van a repetir. Creen que se van a poder resolver las cosas con manifestaciones, con huelgas, con bloqueos. Eso es lo triste. Por eso yo quiero exhortar a todos los maestros que nos estén viendo, que en verdad en sus espaldas, en su esfuerzo, en su fe, en su amor a México, es la única forma que nos pueden ayudar, y son los pioneros, los maestros, los que van a cincelar, van a moldear en cada una de las criaturas que tienen en cada uno de sus salones, los que van a hacer el México del Yo nada más te voy a recordar una cosa, Carlos Casuja, sí, y te la voy a recordar del programa pasado. Las huelgas de los maestros, los paros de Oaxaca, por ejemplo, que además el APO se mete y no sé qué tiene que hacer el APO en Oaxaca cuando era de Atenco, eran por una cosa: el gobierno de Oaxaca no me está dando el dinero que me daba antes, o que me daba antes y no me está dando. Esa es la bronca. ¿Cómo quieres que el 85% de los maestros que son honestos, que quieren a México, que quieren a sus alumnos, que no marchan, que aceptan su educación ellos como ser maestros, son vapuleados por ese 15%, por lo que dijimos en el programa pasado? Que me dan, como no me dan, marcho. Para que las cosas funcionen, tenemos que enseñar desde pequeños a los niños que el poderoso en este mundo será el ser que se le eduque a dar. Y esto lo saben todas las señoras o las señoritas aquí en México. ¿Quién fue el ganón? No creo que haya sido el ganón el primer novio que tuvieron, ese abusivo que quería meter mano por todos lados como si fuera líder sindical. Pues veían el peligro y lo cortaban. Pero el otro pretendiente que cuando las veía les regalaba un chocolatito, les daba una flor, les hacía una poesía con las letras de su nombre, o en su cumpleaños le llevaba un gran ramo de rosas, una serenata, le daba tanto que al final la chamaca le da todo. Entonces, por eso el ganón es el que da. Eso es muy fácil. Sí. Siempre el que da es el que gana. Pero es que no sé cómo hacerte la pregunta, te lo juro. Tienes razón. Corea, Japón, China, Costa Rica, Chile, miles de países, inclusive Indonesia, han cambiado para bien. La India va que vuela también. ¿Qué es?
¿Cómo cambiaron? Que no podemos cambiar nosotros. Es la pregunta. Bueno, y tú que acabas de venir de Los Ángeles, te has de dar cuenta que en las universidades norteamericanas los primeros lugares los tienen los hindúes, los chinos, ¿sí? Los que se gradúan y llegan con hambre. Por eso en la educación está el cambio. En la educación está el cambio. Los van formando de tal manera en esos países del Asia, de todos los que he nombrado, lo que acabas de nombrar en Asia, las universidades más difíciles de entrar son las universidades públicas de cada estado de esa nación, ¿sí? Porque se supone que es el pueblo el que te está pagando la colegiatura gratuitamente. Entonces, tienen a los mejores maestros, tienen a los mejores alumnos, y no es de que pues aquí entran los que en un tipo socialista, comunista, que entran todos, no. No tienes la capacidad de entrar, pues tienes que pagar tu colegiatura en una escuela, en una universidad privada. Por eso las escuelas privadas en los países del Asia son las de media. Las de primera categoría siempre son las universidades públicas de cada estado, de cada nación. O sea, querido público, les tengo una noticia malísima. Ya nos jodimos. Mientras ese 15% de maestros mala leche estén demandando, mientras esos líderes sindicales que llevan años y años en el poder sin reelección, estamos jodidos. ¿Es la verdad? Bueno. No, pero no hay que perder la fe. Yo ya la perdí, ¿no? Así como me la pones, tienes razón. Si el 15% de los maestros yo le pido al otro 85% de maestros que no pierdan fe en nuestro México, que en sus 30, 40 alumnos que tienen cada salón, con 5 que formemos bien, que eduquemos bien, México puede cambiar. Pero ya no lo viste ni tú ni yo vivo. No me importa no verlo yo, pero yo quisiera que a través de tu programa dejar huella en esos maestros, que tengan fe, que tengan amor, que tengan cariño, que sepan que son los arquitectos de México. ¿Supiste que hasta el año pasado, desde Echeverría, hasta el año pasado se cortó la clase de civismo? Sí, lo sé. ¿Sabes? Sí, lo sé. O sea, platíquenme un sandwichito. Bueno, yo creo que fue civismo. Por eso. Al prójimo, a tu país, no hay clase, bueno. Por eso nos metemos así, no hacemos fila, no respetamos los símbolos patrios, tantas cosas. Pero te voy a hacer una pregunta. Perdón, sí. Te interrumpí. No, dime. Tenemos más petróleo que Japón. No, pues Japón no sale una sola gota. Y tú eres mexicano, así que lo digo como dos mexicanos. Claro. Tenemos 2 litorales. Sí. Somos más grandes. 5 veces. 5 veces más grandes. ¿Por qué tienen más lana que nosotros? Muy sencillo, mira, es que sencillo, les voy a platicar por qué los japoneses llegan a tener dinero. Mira, es que se nos enseña desde pequeños que en la vida, como en la naturaleza, hay una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Y todos vamos a llegar al invierno de nuestra vida. ¿Cómo quieres llegar al invierno de tu vida? Si te fijas, la mayoría de nuestros ancianos llegan con una mano adelante, una mano atrás, sin nada, endeudados, enfermizos, malqueridos, deprimidos. Yo quisiera que llegasen como ese viejito, no sé si hayan visto la película de Karate Kid 1, Karate Kid 2, sí. Que llega todo seguro, todo tranquilo, agradeciendo cada amanecer, Miyagi. Sí, exacto, dedicándose a su hobby. Ojalá llegásemos todos así al invierno de nuestra vida. La primavera para los japoneses es desde cuando uno nace hasta los 20 años, donde hay que crecer física, moral e intelectualmente a toda tu plenitud. Si tú cortas un plátano en forma perpendicular y lo observas, vas a ver que está dividido en 3 gajos.
todos iguales, todos parejos. Para que haya una buena educación se necesita el alumno, el maestro y el padre de familia. Para que haya una buena toma se necesita un tripié. Pero actualmente los jóvenes con tanta televisión, tanto Latin Lover y tanto luchador y todo, pura gente mama, creen que lo más importante es lo físico y se olvidan de lo moral y de lo intelectual y ahí se van al gimnasio a que les salgan bolas en los brazos, en el pecho, en las nachas, ¿no? Se abren la camisa, se remangan, andan presumiendo el solo para mujeres, ¿sí? Claro que esto impresiona a cualquier chica, lo invita a tomar una tacita de café, pero las chicas de la actualidad no son nada tontas. No se acaba de tomar media tacita de café y inmediatamente se da cuenta que el brutote que tiene enfrente tiene todo el coco vacío y le faltan bolas donde las debería de tener bien puestas. Después viene el verano, de los 20 a los 40, donde los árboles son frondosos, dan flores, dan fruta. Así también el ser humano es cuando se casa, cuando tiene hijos, cuando puede trabajar 72 horas sin dormir, está en todo su apogeo. Pero después viene el otoño. En el otoño, que es de los 40 a los 60, los árboles empiezan a cambiar sus hojas, empiezan a caerle... Ya estoy en el invierno. Por un año. Empiezan a caer sus hojas. Así también al ser humano se nos cambia el color del pelo, se nos cae el pelo, se nos cae la vista, se nos caen los dientes y se nos caen muchas cosas más. Y después de los 60 en adelante viene el invierno de la vida y ojalá lleguemos todos siendo unos señorones que podamos viajar por donde se nos antoje, podamos entrar a cualquier clínica a hacer tus chequeos médicos o puedas entrar a cualquier juguetería a comprar los juguetes de tus nietos y no tengas que ser un esclavo de la vida, de esos esclavos viejitos que llegan y que tienen que hacer unas colotas un día preciso de cada mes para recibir una mísera pensión o ir a las clínicas de salud para que de malas formas les nieguen sus medicinas y cuando regresan a su casa los arrumban en un cuartucho bien frío y bien húmedo. Sí, es cierto. Pero es que nadie les enseñó que venía el invierno de la vida y lo que se nos enseña es que desde el primer ingreso que tengamos en la vida nos paguemos a nosotros mismos primero el 10%. El otro 90% no es nuestro. El otro 90% se lo tenemos que dar al que nos hizo la casa, nos presta la luz, nos cosechó los alimentos, nos fabricó la ropa. A ellos se los tenemos que dar. Pero si tú trabajaste desde muy temprano hasta muy noche bajo fuertísima presión, tienes que pagarte a ti mismo ese 10%. Págate los 20 años del verano y los 20 años del otoño durante 40 años. Y verás que formarás... ¿Has visto árboles que tienen 40 años? Como sí, tienen un troncotote así, sí. Que tienen mucho follaje, mucha flor. Vas a ver cuántos bueyes en tiempos de calor vienen a tomar sombra debajo de este arbolito. Pero este árbol no nace de una semillota así. Nace de una pequeña semillita así chiquita, como el primer sueldo. Pero yo lo estuve regando quincena con quincena, abonando en las vacaciones, en los aguinaldos, en las prestaciones, y este árbol crece, y ahora me da toda la tranquilidad del mundo. Y además, Carlos, yo sé que este árbol, aún de muerto, va a tener mucha leña para seguir calentando muchos hogares. Y eso es como, por eso tienen dinero. Carlos, vamos a hacer una pequeña interrupción. Claro. Vamos a hacer un corte de estación. Vamos a escuchar a Pangeac con nuevas pistas, ¿no, Gus? ¿Nuevas? Compusiste 5. Les va a gustar mucho. A mí me gustaron mucho mientras ensayaron. Y regresamos después de oírlos en un corte comercial. ¿Cómo no? Ahora regresamos, niños.
Bien, amigos, estamos de regreso en su programa platicando con su servidor Carlos Alarraqui. Mi invitado, por petición de ustedes, otra vez es el gran Carlos Casuga, presidente y director general de Yakult. Y antes de seguir platicando con mi tocayo, les recuerdo el correo, que es platicandocon@proyecto40.com.mx, y a ver si nos hacen el favor ahora de escribirnos y romper el récord que tuvimos en el programa de Carlos, y todos los mails que llegan a Platicando Con se los enviamos a Carlos. Carlos los contesta, yo contesto otros, y nos hacen muy feliz sus sugerencias y sus comentarios. Gracias. Carlos, antes del programa estabas haciendo una analogía muy bonita de la vida. Te quedaste en verano. En el verano, después viene el otoño. En el otoño los árboles van cambiando de color sus hojas, se van cayendo sus hojas. Así también en el ser humano nos cambia el color del pelo, se nos va cayendo el pelo, se nos cae la vista, se nos caen los dientes, se nos caen muchas cosas más en el otoño de la vida. Después ¿Pero viene... ¿qué debemos en ese otoño? ¿Qué hace el ser humano? Bueno, es como inevitable. Es inevitable como la naturaleza, ¿no? Que viene el otoño y los árboles, todo el entorno hace lo mismo. Después viene el invierno, que es de los 60 en adelante. ¿Y cómo quieres llegar al invierno de tu vida? Eso es lo importante. Se nos enseña que desde el primer ingreso que tienes en tu vida, que te pagues a ti mismo un 10%. El otro 90% no es tuyo. El otro 90% se lo tienes que dar al que te hizo la casa, te presta la luz, te fabricó la ropa, te cosechó los alimentos. A ellos se los tienes que dar. Pero si tú trabajaste desde muy temprano hasta muy noche, bajo fuertísima presión, es justo y necesario que tengas ese invierno digno y no llegues siendo, como llegan muchos de nuestros ancianos, siendo unos materiales esclavos de la vida, de esos que tienen que hacer cola, muy larga cola, un día preciso de cada mes a recibir una mísera pensión, o ir a los centros de salud para que de malas formas les nieguen sus medicinas, y cuando regresan a sus casas los arrumban en un cuartucho bien frío, bien húmedo. Después de haber trabajado así, no se lo merecen, pero nadie les enseña en nuestro México que hay ese invierno de la vida, porque vivimos en un país tropicalón, ¿sí? Entonces esto es muy importante que aprendamos todos nosotros, de que va a llegar el invierno de la vida, que nadie se va a escapar. No hay ahí niveles socioeconómicos ni categorías, ni razas, todos van a llegar al invierno de la vida. ¿Y cómo quieres llegar al invierno de la vida? Eso es lo importante. Ojalá sigan este consejo todos los que nos están escuchando, y que desde esta quincena empiecen a pagarse a sí mismos, pagarte a ti mismo ese 10%, y págatelo hasta que llegues al invierno de la vida, y verás lo que se junta en interés compuesto, que va a crecer y crece y crece hasta llegan a unas cantidades increíbles, ¿verdad? En el corte monstruo, nuestro floor manager le había hecho el comentario a Carlos de que qué lástima que no te enseñaron antes, ¿no? Y eso es cierto, es que no nos enseñan. No nos enseñan, de verdad. A mí, no me da pena decirlo. Yo cometí un error gigantesco, como todos los que tenemos ya un poquito de dinero. Invertí un chorro de lana y lo perdí todo con un amigo. Pues yo no sé de negocios, yo sé mucho Claro. de publicidad y eso. Y el ingeniero Slim, yo se lo comenté al ingeniero Slim, me puso una regañada, como pocas, y me dice: jamás debes invertir más del 15% de tus ahorros en cualquier negocio. Tienes toda la Jamás. razón. Y le dije: ¿por qué no me lo dijiste cuando tenía yo 20 años? Es porque no te conocía. Pero ese es un consejo que yo les doy a ustedes, que me lo dio a mí el ingeniero. No se mete todos los huevos en una canasta. Aunque le inviten al mejor negocio del mundo, no más del 15% de sus ahorros, porque si Dios no lo quiere, no les va bien,
es el 15%. Sí, claro. Nos queda muy poco tiempo, como 3 minutos. Bueno. Si me permites... Habla. Voy a cerrar el programa con un cuento que me contó mi padre y con el cual cierro siempre la mayoría de mis conferencias. Había un bosque muy hermoso donde vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja sus alitas, vuela sobre las llamas del incendio, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua. Va al río, moja sus alitas, vuela sobre las llamas, revolotea y pasa el elefante y le dice: gorrioncito, no seas tonto, huye, huye como todos nosotros, ¿no ves que te vas a chicharrar? Y el gorrioncito se voltea y le dice: no, porque este bosque me ha dado todo, este bosque me ha dado el hogar, mi familia, mis amigos, mi alimento, pero sobre todo me ha dado felicidad. Y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Y así va al río, moja solitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua. Ante esta actitud, Dios se compadece y deja caer un fuerte tormentón y felizmente el incendio se apaga y al poco rato este bosque vuelve a reverdecer y a florecer y todos los animalitos vuelven a ser felices y tal vez más felices que antes eran. Querido público, a este bosque yo lo comparo con mi México. Tal vez estemos en un gran incendio político, económico y social, pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor, que en verdad, por favor, sean como ese gorrioncito y que todos los días dejen caer 1 o 2 gotitas de sudor, de trabajo y de estudio. Y si así lo hacen, México se los agradecerá y Dios los bendecirá. Muchas gracias. Gracias. Carlos, no tengo palabras más que agradecerte. No, con toda gusto. Gracias. Escríbanos, por favor, y duérmanse con una sonrisa, levántense con otra. Dios me los bendiga y ha sido un gran invitado y un gran programa. Buenas noches.